Bien, pues vamos a explicar un poco los métodos numéricos para resolver integrales. En este caso es el método del trapecio. Esta es mi fórmula, la que comentamos ahí en la infografía. Si esta es la integral que yo quiero resolver, para aplicar esta fórmula, lo primero que tengo que obtener es el ancho promedio de mis trapecios. El ancho lo vamos a calcular con la fórmula b menos a entre n. B es el límite superior de integración, en este caso es 4, menos a es el límite inferior de integración, que es 0. Entre n, en este caso nosotros vamos a contemplar, lo vamos a hacer con 4 para que coincidan. Vamos a hacer entre 4, vamos a hacer 4 trapecios. Esto quiere decir que si mi función, no sé, es de este tipo, aquí está x0, aquí está x4, vamos a dividir esta parte, lo vamos a dividir en 4 trapecios, que sería este trapecio, este trapecio, este trapecio y este trapecio. Vamos a sacar los 4 trapecios, por eso es n igual a 4. ¿Sale? Entonces vamos a considerar a n igual a 4, está n, entonces entre 4. Entonces la anchura de esos trapecios sería de 4 entre 4 igual a 1. Cada ancho de estos trapecios obviamente valdría 1. ¿Sale? Entonces de aquí partimos y ya vamos a sustituir directamente en la fórmula. ¿De qué me sirve esto? Este ancho es el que vamos a ir considerando en esta parte de aquí. X0 obviamente va a ser el límite inferior, es decir, el 0. Después el X1 va a ser 0 más el ancho, que sería 1. Después el X2 sería el 1 que ya tenemos más 1, que sería 2. ¿Sale? Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al límite superior, que sería de 4. Aquí dense cuenta que aquí ya no tiene el 2, solamente es f de x. Entonces lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces la integral de x cuadrada menos 1 de x, que es esta que tenemos acá, va a ser igual a b, siguiendo la fórmula. B nuevamente es el límite superior, 4 menos a es el límite inferior, es 0, entre 2 veces n. N dijimos que es 4, entonces sería entre 8. Ya estamos siguiendo esta fórmula. Esta fórmula de acá fue simplemente para calcular el ancho. Esta ya estamos sustituyendo directamente en la fórmula para obtener la integral. ¿Sale? Y todo esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por f de x0, es decir, f evaluada en el x0, es decir, en mi límite inferior, que en este caso sería 0. Luego dice la fórmula que es más 2f de x1. 2f evaluado en x1, que sería esto más el ancho, que sería 1, ¿no? 0 más 1 es 1. Luego más 2 veces, siguiendo la fórmula, más 2 veces f de este más el ancho, que sería 2, más 2 veces f de este más el ancho, que sería 3, f evaluado en 3, más el último, recordemos, ya no tiene el 2, f de x a la n, es decir, ya el límite superior, que sería f de 4. ¿Sale? Entonces ya no queda más que resolver. Esto sería igual 4 menos 0, pues es 4 entre 8. 4 octavos, que sería lo mismo a un cuarto. No, 2, no, un medio. Bueno, sería igual a un medio multiplicado por f evaluado en 0. Pero f es esto de aquí. Es decir, f de x es igual a x cuadrada menos 1. Y en esta f vamos a evaluar el 0. Este 0. ¿Sale? Entonces vamos a tener f de 0 sería 0 al cuadrado menos 1. ¿Sale? 0 al cuadrado menos 1. Luego dice la fórmula que es más 2 veces f evaluado en 1, es decir, x
al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado menos 1. Ajá, siguiendo la función. Luego sería más doble evaluado en 2. 2 veces de 2 al cuadrado menos 1. ¿Sale? Después es más, lo vamos a poner acá abajo, más 2 veces f evaluado en 3. Entonces sería más 2 veces 3 al cuadrado menos 1, que sería la función original. Y después tenemos que es más f de 4, es decir, más f de 4, es decir, vamos a evaluar el 4 en la x, sería 4 al cuadrado menos 1, 4 al cuadrado menos 1.